Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a poner bajo la lupa algo que damos por sentado todos los días, la cama. Y vamos a desafiar esa idea de que es lo mejor para nuestro cuerpo. A ver, empecemos con esta pregunta. ¿Qué pasaría si la cama, ese lugar que asociamos con el descanso, en realidad no es tan inofensiva como parece? Y si de hecho es la causa de muchos de nuestros achaques. Y es que el problema es de verdad masivo. Fíjense en este dato. Según la Organización Mundial de la Salud, el 45% de la población mundial duerme mal. Eso es literalmente casi la mitad del planeta. Así que no es un problema menor. Ok, pero ¿cómo llegamos a este punto? Para entenderlo, hay que echar un vistazo al pasado y ver de dónde viene la cama moderna. Resulta que la tecnología principal en la mayoría de las camas, el colchón de resortes, fue inventado por un tal Heinrich Westphal en 1871, hace más de 150 años. Y desde entonces los cambios de fondo han sido mínimos. O sea, seguimos durmiendo en una tecnología del siglo XIX. ¿Se imaginan? Y esta cita lo pone en perspectiva de una manera súper clara. No es que el colchón plano fuera una mala vida en su momento, para nada. El punto es que es como una reliquia, ¿saben? De una era precientífica. Se diseñó mucho antes de que siquiera entendiéramos qué son la ergonomía y la biomecánica del cuerpo humano. Bueno, y ahora vamos a lo importante, las consecuencias. Porque usar una tecnología tan vieja no es cualquier cosa, ¿eh? La ciencia ya nos está mostrando el daño que nos hace. Aquí entra un concepto que es clave en toda esta investigación. Mientras dormimos, sin darnos cuenta, adoptamos estas posturas provocativas. Son posiciones que, poquito a poquito, noche tras noche, nos van causando estrés mecánico y hasta microdaños en los tejidos. Y los datos de un estudio de Carey y su equipo son, híjole, súper reveladores. Chequen esto. La gente que se despierta con dolor de cuello pasa más del doble de tiempo en estas posturas dañinas que la gente que no siente dolor. Más del doble. La conexión es, pues, directa, no hay cómo negarlo. O sea, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues que esas posturas provocativas no son algo abstracto. Se traducen en fallas biomecánicas muy concretas y súper documentadas, desde la torsión del hombro hasta la desalineación de la columna. La cama plana simplemente no está hecha para darle el soporte correcto a nuestro cuerpo. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si el problema es tan obvio y tan viejo, ¿por qué lo hemos ignorado por tanto tiempo? Bueno, pues parece que la respuesta está en un campo de estudio llamado agnotología. Básicamente estudia cómo y por qué ignoramos ciertas cosas como sociedad. Y resulta que nuestra ceguera sobre el sueño no fue casualidad. Fue una ignorancia inducida por la cultura y, como vamos a ver, por intereses comerciales muy fuertes. Fíjense, por décadas el estudio del sueño se consideraba algo experimental. ¿Y qué pasaba? Que las aseguradoras, por ejemplo, no cubrían los costos. Obviamente eso le puso un freno gigantesco a la investigación y al tratamiento, manteniéndonos en la oscuridad y tratando el sueño como si fuera un lujo y no lo que es, una necesidad biológica fundamental. Y esta cita de Schopenhauer, vaya que le da el clavo, ¿no? Esta idea de rediseñar cómo dormimos está justo ahí peleando en las primeras dos etapas. Se enfrenta al ridículo y a la oposición de una industria que lleva más de un siglo sin cambiar. Pero bueno, la historia no acaba ahí, claro que no. Después de ver el problema y por qué existe, ahora toca explorar la solución, que implica una forma totalmente nueva de pensar sobre el dormir. Lo que se está proponiendo aquí es literal un cambio de paradigma. Es pasar de pensar que el sueño es algo que simplemente te pasa, casi como rendirte en un mueble, a verlo como una habilidad. Sí, una habilidad que podemos y debemos perfeccionar si usamos las herramientas correctas. Y para poner esto en práctica, existe algo llamado el método biónico, que se apoya en 4 pilares clave. Primero, mantener posturas alineadas. Segundo, prevenir la alteración de los tejidos. Tercero, aliviar y distribuir la presión del cuerpo. Y cuarto, controlar el entorno. El objetivo de todo esto es, digamos, eliminar esas distracciones que no dejan que nuestro sistema nervioso haga su chamba de repararse por la noche. Ahora, la pregunta es obvia y súper justa. Una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no? ¿De verdad hay pruebas de que un colchón ergonómico nos haga dormir mejor de una forma que se pueda medir? Y la respuesta con datos en mano es un sí, pero un sí rotundo. Vean, un estudio de polisomnografía de Callava y sus colegas demostró que un colchón diseñado para distribuir mejor la presión reduce un montón las interrupciones del sueño profundo. Estamos hablando de casi un 40% menos de interrupciones en esa fase que es la más, pero la más reparadora de todas. Y con esto llegamos a la conclusión más poderosa de todas.
porque al final no se trata solo de dormir mejor y ya, se trata de liberar el increíble potencial de autosanación que todos tenemos. Chéquense esta cifra del Manifiesto para la Evolución del Sueño. Se calcula que estamos perdiendo el 80% del potencial de autosanación del cuerpo. ¿La razón? Malas prácticas de sueño. Es una cifra brutal que nos dice todo lo que estamos dejando en la mesa, o bueno, en el colchón. Entonces el llamado a la acción es súper claro. Necesitamos empezar a ver las cosas de otra manera. Un colchón, una almohada, no son simples muebles, no son decoración. Son herramientas de precisión, herramientas terapéuticas que tienen un impacto directo en nuestra salud. Y bueno, con esto vamos cerrando. La pregunta final ya no es si necesitamos dormir. Eso es obvio. La pregunta es cómo elegimos hacerlo. Porque el sueño ha dejado de ser un acto pasivo. Ahora es una decisión, una habilidad que podemos perfeccionar para recuperar nuestro bienestar. La revolución del sueño sin duda ya empezó.